El poder de la hora de Eckhart Tolle. Bienvenidos, almas luminosas, a un viaje que transformará para siempre la manera en que percibimos la vida. Hoy nos adentramos en uno de los libros más influyentes de la espiritualidad contemporánea, El poder de la hora de Eckhart Tolle. Una obra que no solo se lee, sino que se experimenta, un mapa que nos lleva al corazón de la conciencia y nos recuerda que la llave de la paz, la plenitud y la verdadera libertad está siempre disponible, el momento presente. Eckhart Tolle no fue siempre un maestro espiritual. Durante años vivió atrapado en la oscuridad de la ansiedad, la depresión y un sufrimiento profundo. En sus propias palabras, había llegado a un punto en el que la vida parecía insoportable. Una noche, en medio de esa desesperación, ocurrió algo que cambió todo. Experimentó un despertar súbito, un desprendimiento de la mente y del dolor del ego. Esa experiencia lo llevó a descubrir la esencia de su enseñanza. La identificación con los pensamientos es la raíz del sufrimiento, y la liberación se encuentra en el ahora. Este libro nace de esa revelación y de años de compartir su sabiduría con buscadores espirituales de todo el mundo. En él, Tolle nos invita a cuestionar lo que creemos ser, a reconocer que la mente y el ego no son nuestra identidad, y a experimentar la vida desde la presencia consciente. No es un texto para acumular información intelectual, sino una guía práctica para vivir de una manera radicalmente distinta, libres del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro. Como dice el propio autor, el momento presente es todo lo que tienes. Haz del ahora el centro de tu vida. La enseñanza central de este libro es tan simple como revolucionaria. El único momento que existe es el ahora. El pasado es solo memoria, el futuro es solo proyección, pero el presente es la puerta hacia la eternidad. Cuando logramos habitar el instante, la vida se revela en su plenitud. La mente, acostumbrada a divagar entre recuerdos y anticipaciones, se convierte en un velo que nos aleja de lo real. La práctica de la presencia disuelve ese velo y nos conecta con el ser, con lo divino, con la esencia de quienes somos. Este no es un camino reservado para monjes o ascetas, sino para cualquiera de nosotros, aquí y ahora, en la vida cotidiana. Eckhart Tolle nos recuerda que la iluminación no está en un futuro lejano, ni en libros sagrados que se estudian sin fin, sino en detenerse, respirar y ser conscientes de este preciso instante. Es en el silencio interior donde se abre la puerta al misterio y la paz. Por eso, este libro es mucho más que una obra de lectura, es un manual de práctica espiritual. En sus capítulos aprenderemos a desidentificarnos de la mente, a reconocer el ego, a vivir con mayor presencia en nuestras relaciones y a acceder a un estado de paz que no depende de las circunstancias externas. Al recorrer estas páginas juntos, te invito a que no solo escuches las palabras, sino que practiques con cada enseñanza. Respira, siente, detente. Porque la verdadera transformación no ocurre en la teoría, sino en la experiencia. Eckhart Tolle nos entrega un regalo inmenso, la oportunidad de despertar a la vida tal como es, aquí y ahora. Y en este recorrido, cada capítulo será un paso hacia esa libertad interior que todos buscamos. Donde quiera que estés, estate allí por completo. Así abrimos la puerta a este viaje espiritual hacia el presente eterno. Capítulo 1. No eres tu mente. El viaje hacia la liberación comienza con una verdad revolucionaria: tú no eres tu mente. Esta afirmación parece simple, pero encierra el núcleo de todo el sufrimiento humano. Desde pequeños hemos sido condicionados a creer que nuestra identidad es aquello que pensamos, nuestras ideas, recuerdos, historias personales y juicios. Sin embargo, Eckhart Tolle nos enseña que la mente es solo una herramienta, un mecanismo útil para la vida práctica, pero no la esencia de nuestro ser. Cuando nos identificamos completamente con los pensamientos, nos convertimos en prisioneros de un torrente incesante de diálogo interno. La mente se vuelve un tirano que genera ansiedad, miedo, comparación, culpa y todo tipo de sufrimiento. Este proceso es lo que llamamos ego, una falsa identidad construida sobre pensamientos y emociones. Tolle nos invita a reconocer que el ego no es quien realmente somos, sino una ilusión sostenida por la costumbre de pensar sin descanso. Imagina por un momento tu mente como un río. Si permaneces dentro de la corriente, arrastrado por cada pensamiento, jamás verás el paisaje, pero si sales a la orilla, puedes observar cómo fluyen las aguas sin ser arrastrado por ellas. Esa posición de observador es el comienzo de la conciencia. La mente es un excelente sirviente, pero un pésimo amo.
Eckhart Tolle. Tolle nos advierte que el problema no es la mente en sí misma, sino la identificación con ella. Creemos que somos lo que pensamos, y esa confusión nos aleja de la verdad. La clave está en desidentificarnos, en recordar que los pensamientos son solo nubes pasajeras en el vasto cielo de la conciencia. El despertar comienza cuando empezamos a observar la mente sin juzgarla. Al darnos cuenta de que estamos pensando, ocurre un milagro, dejamos de ser el pensamiento y nos convertimos en el testigo. Ese instante de lucidez es la puerta de entrada a la hora, donde el ego pierde su poder. Este descubrimiento no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva. Puedes comprobarlo en este mismo instante, cierra los ojos, respira, y observa qué pensamientos aparecen. Al verlos, te das cuenta de que tú no eres ese pensamiento, eres el espacio que lo observa. Allí reside tu ser verdadero. El ego, al sentirse amenazado por este despertar, buscará resistirse. La mente intentará distraerte, juzgarte o convencerte de que esto no sirve. Pero precisamente ese es el indicador de que estás entrando en un nuevo nivel de conciencia. El reto es persistir en la práctica de la presencia, aun cuando la mente se rebele. La voz en tu cabeza no eres tú. Tú eres quien la observa. El primer paso hacia la libertad interior es aprender a silenciar la mente y observar sin identificarse. Tolle nos propone ejercicios prácticos muy sencillos pero poderosos. Ejercicio práctico. Detenerse y observar varias veces al día, haz una pausa de unos segundos. Respira y escucha la voz en tu mente como si fueras un espectador. Sentir el cuerpo interior lleva tu atención a las manos, a los pies, al pecho. Siente la energía viva dentro de ti. Esa presencia es más real que cualquier pensamiento. Vacío consciente permite momentos sin necesidad de pensar nada. Descubre que en ese silencio no falta nada, porque tú ya eres completo. Reflexión espiritual. Comprender que no somos la mente es como romper las cadenas de una cárcel invisible. La verdadera esencia del ser humano no está en el pasado ni en las historias que contamos, sino en la conciencia pura que observa todo. Cuando nos desidentificamos del ego, nace una libertad interior inquebrantable y se abre la posibilidad de vivir en paz, sin importar las circunstancias externas. La enseñanza de este capítulo nos recuerda que somos mucho más que pensamientos, somos la presencia que los contiene, la luz que observa, el ser que permanece. Y cuando dejamos de confundirnos con la mente, descubrimos que el silencio interior no es vacío, sino plenitud. El comienzo de la libertad es la comprensión de que tú no eres la entidad que piensa. Eckhart Tolle. Así se abre la puerta del despertar, reconociendo que somos conciencia, no mente. Capítulo 2. La conciencia, el camino hacia la salida del sufrimiento. Eckhart Tolle nos revela en este capítulo una verdad que muchos presentimos pero que rara vez vivimos. La raíz del sufrimiento no está en lo que nos sucede, sino en cómo lo interpretamos desde la mente y el ego. El dolor es inevitable como parte de la experiencia humana, pero el sufrimiento es opcional. Surge cuando resistimos el presente, cuando luchamos contra lo que es y cuando dejamos que la mente convierta una circunstancia en una prisión. La mente siempre intenta huir del ahora, revive el pasado con culpa o nostalgia, y proyecta el futuro con miedo o esperanza. Esa huida es la fuente del sufrimiento, porque nos separa de la vida tal como es. La conciencia, en cambio, nos libera. Cuando despertamos a la presencia, comprendemos que nada puede tocarnos en lo profundo de nuestro ser, porque nuestra esencia es intocable. Tolle nos invita a reconocer este patrón, cada vez que sentimos dolor emocional, preguntarnos, ¿qué está resistiendo en mí? ¿Qué historia está contando mi mente? En ese momento de lucidez, la conciencia se expande y el sufrimiento empieza a desvanecerse. Acepta el momento presente como si lo hubieras elegido. Eso es el fin del sufrimiento. Eckhart Tolle. La clave, según Tolle, es transformar la conciencia del dolor en presencia. Cada experiencia de sufrimiento puede ser una puerta de entrada al despertar si dejamos de resistirla y la observamos con atención plena. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, podemos abrirnos a la vida y preguntarnos, ¿qué me está mostrando esto? Cuando aceptamos el momento presente, incluso el dolor más intenso se convierte en un maestro. La resistencia lo amplifica, pero la aceptación lo disuelve.
Esta aceptación no significa resignación pasiva, sino rendición consciente, dejar de luchar contra la realidad para poder actuar desde la paz interior. La conciencia nos muestra que detrás de todo sufrimiento hay un espacio interior de calma que nunca se ve afectado. Es como el cielo que permanece intacto aunque pasen tormentas. Identificarnos con ese cielo, y no con las nubes, es la salida del sufrimiento. Ejemplo cotidiano: si alguien nos critica, el ego reacciona con dolor y defensa. Pero si observamos la emoción sin identificarnos, podemos ver que no somos esa herida, sino la conciencia que la observa. Esa distancia crea libertad. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que no lo es. Eckhart Tolle. Ejercicios prácticos. Aceptar lo que es. La próxima vez que sientas incomodidad, di en silencio: esto es lo que es en este momento, lo acepto. Siente cómo cambia tu energía. Observar la emoción cuando aparezca sufrimiento, siéntalo en el cuerpo sin resistirlo. Observa su energía, su forma, su intensidad. Reconoce que no eres la emoción, sino la conciencia que la contiene. Rendir el juicio. Nota cuántas veces juzgas la situación como mala o injusta. Prueba a reemplazar ese juicio con neutralidad: es solo lo que es. Reflexión espiritual. El sufrimiento humano es como una alarma sagrada que nos recuerda que hemos abandonado el ahora. Cada vez que la mente nos arrastra, aparece el dolor como maestro para regresarnos a la conciencia. La salida no está en cambiar las circunstancias externas, sino en despertar a lo que realmente somos. Cuando nos volvemos presentes, descubrimos que no hay problema real en el instante actual, todo problema vive en la mente. La conciencia es el puente que nos devuelve a la paz. Y cuanto más practicamos, más natural se vuelve vivir en esa paz. Este capítulo nos enseña que la conciencia no elimina los desafíos de la vida, pero nos libera del sufrimiento innecesario. La presencia convierte cada experiencia, incluso las difíciles, en una oportunidad de despertar. El dolor te impulsa a despertar, pero el despertar es elegir no sufrir más de lo necesario. Eckhart Tolle. Capítulo 3. Adentrarse profundamente en el ahora. La enseñanza central de este capítulo es clara: el ahora es la única puerta hacia la verdadera vida. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son ilusiones mentales. El pasado ya no existe más que en recuerdos, y el futuro es solo una proyección de la mente. Sin embargo, la mente se resiste a esta verdad porque su supervivencia depende de mantenernos ocupados en lo que fue o lo que será. Eckhart Tolle nos muestra que el sufrimiento humano surge precisamente de esa incapacidad de habitar el instante. Siempre estamos esperando que algo llegue para sentirnos completos: la pareja ideal, el éxito, la sanación, la iluminación. Pero esa espera nos roba la vida, porque la vida siempre ocurre aquí y ahora. Adentrarse profundamente en el presente no significa descuidar el tiempo cronológico, citas, compromisos, planes, sino dejar de vivir atrapados en el tiempo psicológico, es decir, en la obsesión mental por lo que ya pasó o lo que vendrá. La clave está en usar el tiempo de manera práctica, pero vivir en el eterno presente. La vida es ahora. Nunca ha habido un tiempo en que tu vida no fuera ahora, ni lo habrá. Eckhart Tolle. La práctica de la presencia nos enseña a romper el hábito de postergar la vida. Tolle explica que siempre buscamos la salvación en un momento futuro: cuando logre esto, entonces seré feliz. Pero esa promesa nunca llega, porque la felicidad real no está en el mañana, sino en la conciencia que traemos al momento actual. Vivir en el ahora es también enfrentar la incomodidad de lo que aparece en el presente. Muchas veces la mente huye al pasado o al futuro porque teme lo que siente en este momento: soledad, ansiedad, vacío. Pero el camino de la conciencia no consiste en huir, sino en abrirse radicalmente al instante presente, incluso si trae dolor. En esa apertura ocurre la transformación, porque la conciencia ilumina lo que la mente quería ocultar. Un ejemplo cotidiano: mientras caminas, puedes estar pensando en tus problemas o puedes sentir el contacto de tus pies con el suelo, el aire en tu piel, los sonidos del entorno. En ambos casos, el cuerpo está en el presente, pero la experiencia de vida es radicalmente distinta dependiendo de dónde esté tu atención. Deja de buscar la paz en el futuro. Entra en el ahora y encuentra que ya está aquí. Ejercicios prácticos.
Respirar con atención. Dedica unos minutos al día a sentir tu respiración sin modificarla. Observa cada inhalación y exhalación como si fueran nuevas. Anclaje sensorial. Elige una acción cotidiana, lavarte las manos, beber agua, comer, y hazla con total presencia, sintiendo cada detalle como si fuera la primera vez. Interrumpir el tiempo psicológico. Cada vez que notes que estás atrapado en pensamientos de pasado o futuro, di en silencio, ¿dónde estoy ahora? Esto rompe la ilusión y te regresa al presente. Reflexión espiritual. Adentrarse profundamente en el ahora es descubrir que la vida siempre estuvo aquí, esperando a que dejáramos de huir. El presente no es un instante cualquiera, es el acceso al ser, a lo divino, al misterio de la existencia. Cuando vivimos desde esa conciencia, la vida cotidiana se llena de significado y la paz se vuelve nuestro estado natural. El presente es el portal hacia lo eterno. Y cuanto más entramos en él, más comprendemos que la plenitud no depende de nada externo, sino de la atención pura que ponemos en este instante. Nada ha sucedido en el pasado, sucedió en el ahora. Nada sucederá en el futuro, sucederá en el ahora. Eckhart Tolle. Así, este capítulo nos invita a dejar de postergar la vida y a entrar de lleno en el único lugar donde la eternidad se revela, el ahora. Capítulo 4. Estrategias de la mente para evitar el presente. La mente es astuta y tiene innumerables maneras de mantenernos alejados del ahora. Eckhart Tolle nos muestra que, aunque deseamos la paz y la plenitud, el ego teme perder su dominio, porque solo existe en el tiempo, en el pasado que recuerda y en el futuro que imagina. Por eso despliega todo tipo de estrategias para impedir que vivamos en el presente. Una de esas estrategias es la preocupación constante. La mente crea escenarios futuros de miedo y ansiedad para convencernos de que debemos permanecer atentos a lo que podría pasar. Otra estrategia es la culpa y el arrepentimiento, que nos atan a un pasado imposible de cambiar. Ambas, aunque parecen útiles, son trampas que nos roban la vida. También está la búsqueda interminable de validación externa. La mente nos hace creer que solo cuando alcancemos ciertos logros o tengamos reconocimiento seremos felices. Pero una vez alcanzado, siempre inventa otra meta más adelante. Es el juego infinito del ego, que nunca se sacia. La mente no puede encontrar la solución ni la paz. Tú eres paz cuando te vuelves consciente del presente. Eckhart Tolle. Otra estrategia de la mente es el apego a la identidad. El ego necesita definirse constantemente: soy exitoso, soy fracasado, soy espiritual, soy víctima. Estas etiquetas, aunque parecen darnos seguridad, se convierten en cárceles. Cuando alguien cuestiona nuestra identidad, sentimos dolor, porque hemos confundido el ser con una imagen mental. La mente también se distrae creando conflictos. Tolle explica que muchas discusiones, tanto internas como externas, surgen porque el ego se alimenta de la fricción. El drama es su oxígeno. Por eso, cuando nos vemos atrapados en la queja, la crítica o el juicio, debemos reconocer que es una estrategia más de la mente para mantenernos inconscientes. Un ejemplo cotidiano: imagina que estás en el tráfico. La mente empieza a quejarse: siempre lo mismo, qué injusticia, nunca llegaré a tiempo. Pero en realidad, en ese instante, estás sentado en un auto, respirando, vivo. El sufrimiento no está en el hecho, sino en la interpretación mental. La mente teme el silencio porque en el silencio se disuelve. Así que se inventa ruido, preocupaciones y distracciones para no dejarnos entrar en el ahora. La mente busca constantemente negar el ahora y escapar de él, porque el ahora es la muerte del ego. Ejercicios prácticos. Detectar la trampa. Cada vez que sientas ansiedad por el futuro o culpa por el pasado, haz una pausa y di: esto es una estrategia de la mente, no soy yo. Silencio consciente. Dedica unos minutos al día a simplemente estar en silencio, sin música, sin celular, sin distracciones. Nota cómo reacciona tu mente. Desidentificación del rol. Obsérvate cuando uses frases como yo soy así. Pregunta: ¿es esto realmente lo que soy, o solo una etiqueta de la mente? Reflexión espiritual. Este capítulo nos recuerda que la mente no es enemiga, pero sí una herramienta que debe ocupar su lugar. Al descubrir las estrategias del ego,
dejamos de ser sus prisioneros y nos volvemos libres para elegir la presencia. La mente intentará 1000 trucos para mantener su control, pero la conciencia siempre tiene el poder de desarmarlos. La verdadera fuerza espiritual no está en luchar contra la mente, sino en observarla con serenidad. Cuando la luz de la conciencia ilumina sus estrategias, pierden su poder. Es en ese momento cuando nos damos cuenta de que somos más grandes que cualquier pensamiento. No busques el yo en la mente. Encuéntralo en el ahora, en la conciencia que observa. Eckhart Tolle. Así, este capítulo nos invita a reconocer las trampas del ego y elegir el presente como el único lugar donde la vida ocurre. Capítulo 5. El estado de presencia. Después de identificar las trampas de la mente, Eckhart Tolle nos introduce en el corazón de su enseñanza, el estado de presencia. Este no es un concepto, ni una idea filosófica, sino una experiencia viva de estar completamente en el ahora. Estar presente significa estar en contacto directo con la vida, sin filtros mentales, sin pasado ni futuro que interfieran. El estado de presencia se experimenta como una quietud interior profunda, una sensación de plenitud que no depende de nada externo. Es como si de repente la mente se detuviera y solo quedara la pura conciencia. En ese instante, todo se vuelve más vívido, los sonidos, las formas, los colores, la respiración. Nada cambia afuera, pero todo cambia adentro. Tolle señala que la presencia no es algo que debamos crear o alcanzar, porque ya está aquí. Lo único necesario es retirar la atención del ruido mental y reposarla en lo que está sucediendo ahora. El estado de presencia es nuestra naturaleza esencial, y no puede perderse, aunque la mente lo oscurezca. La presencia es el estado de conciencia libre de pensamiento, pero intensamente alerta. Eckhart Tolle. Una característica del estado de presencia es que nos libera del tiempo psicológico. Al entrar en él, dejamos de preocuparnos por lo que viene y de lamentarnos por lo que fue. Descubrimos que en este instante no hay problemas reales, solo vida desplegándose momento a momento. La presencia también transforma nuestras relaciones. Cuando escuchamos a alguien desde la presencia, ya no estamos esperando para responder, ni juzgando lo que dice, sino que estamos totalmente ahí con esa persona. Esa atención plena se percibe como amor, como respeto profundo. Otro aspecto esencial es que la presencia nos conecta con lo divino. Tolle describe que el estado de presencia es la puerta hacia lo no manifestado, hacia la dimensión espiritual más allá de la forma. En la quietud del ahora sentimos que somos parte de algo infinito, y esa certeza nos da paz. Un ejemplo, cuando contemplas un atardecer sin pensar en nada, solo sintiendo la belleza del momento, eso es presencia. No estás recordando ni anticipando, simplemente eres. La vida es ser. Y ser solo puede encontrarse en el ahora. Ejercicios prácticos. Respiración consciente varias veces al día, dedica unos segundos a inhalar y exhalar conscientemente, sintiendo cómo el aire entra y sale. Escucha presente cuando alguien te hable, presta toda tu atención. Siente el espacio entre las palabras, observa tu impulso de interrumpir y elige simplemente escuchar. Presencia en la naturaleza, pasea por un lugar natural y observa sin etiquetar. Mira un árbol sin llamarlo árbol, simplemente percíbelo como energía viva. Reflexión espiritual. El estado de presencia es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. No es una meta futura, sino la experiencia más sencilla y radical, estar aquí, ahora. Cuando vivimos en presencia, la mente se convierte en una herramienta útil y ya no en un amo tirano. La paz deja de ser un ideal lejano y se convierte en la base de nuestra existencia. La enseñanza de este capítulo es clara: no necesitamos cambiar nada en nuestra vida para estar en paz, solo necesitamos estar presentes. El estado de presencia no elimina los desafíos externos, pero nos da la conciencia necesaria para enfrentarlos desde la calma. Donde quiera que estés, estate allí por completo. Eckhart Tolle. Así, Tolle nos muestra que la presencia no es un estado extraordinario, sino la esencia de lo que somos. Al abrazarla, descubrimos que ya estamos en casa. Capítulo 6. El cuerpo interior. Eckhart Tolle nos enseña en este capítulo una de las prácticas más poderosas para anclarnos al presente: sentir el cuerpo interior. Aunque parezca algo simple,
esta técnica nos conecta con la dimensión más profunda de nuestro ser. No se trata de enfocarnos en el cuerpo como una forma física externa, sino en la energía vital que lo anima desde adentro. Cuando llevamos la atención a las sensaciones internas, la vibración en las manos, el latido del corazón, la corriente sutil que recorre nuestro interior, empezamos a experimentar el cuerpo no como un objeto, sino como un campo de vida. Este contacto nos devuelve instantáneamente al presente, porque esa energía solo puede sentirse aquí y ahora. El cuerpo interior es, según Tolle, una puerta hacia la dimensión espiritual. Al habitarlo, entramos en un estado de silencio y presencia. Es como si pudiéramos percibir que, más allá de la forma física, hay una corriente de vida que nos sostiene y nos conecta con lo divino. Conéctate con el cuerpo interior y permanece arraigado en el ser. Eckhart Tolle. Sentir el cuerpo interior también nos ayuda a liberarnos de la identificación con la mente. Cuando nuestra atención está completamente enfocada en el interior, los pensamientos se disuelven y aparece un estado de quietud. Es como bajar del ruido mental a una profundidad serena, donde nada falta y todo está en paz. Tolle explica que esta práctica es fundamental en momentos de desafío. Cuando sentimos ansiedad, estrés o dolor emocional, podemos llevar la atención al cuerpo interior y permanecer en contacto con esa presencia viva. De inmediato se abre un espacio que nos permite no reaccionar automáticamente, sino responder con conciencia. Además, el cuerpo interior es un puente entre lo visible y lo invisible. Cuando lo sentimos, nos damos cuenta de que somos más que materia, somos energía, conciencia, vida en movimiento. Este reconocimiento despierta en nosotros un respeto sagrado por nuestro propio cuerpo y por toda forma de vida. Un ejemplo cotidiano: cuando estás nervioso antes de hablar en público, en lugar de dejarte arrastrar por pensamientos de miedo, puedes llevar tu atención al pecho y sentir la energía vital en tu interior. Esa conexión te enraiza en el presente y calma la mente. El cuerpo interior es tu ancla a la hora. Eckhart Tolle. Ejercicios prácticos. Escaneo interior: cierra los ojos y recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. No busques nada, solo siente la energía en cada parte. Anclaje en la respiración: mientras respiras, dirige tu atención al interior del abdomen y siente cómo se expande y contrae con cada inhalación y exhalación. Sentir las manos desde adentro sin moverlas: lleva tu atención a las manos y percibe la energía que palpita en ellas. Esa sensación es presencia pura. Reflexión espiritual. El cuerpo interior es más que una técnica, es una forma de recordar que somos seres espirituales habitando una forma física. Cada vez que nos conectamos con él, disolvemos la ilusión de la separación y nos alineamos con la fuente de vida. Este capítulo nos revela que el cuerpo no es solo un vehículo, sino un templo vivo de conciencia. Al sentirlo desde adentro, encontramos un refugio silencioso que siempre está disponible. Es un recordatorio de que lo divino no está lejos, sino latiendo en nuestro interior. Habitar el cuerpo interior es estar en contacto con el ser que eres en esencia. Eckhart Tolle. Así, Tolle nos muestra que el camino hacia la paz y la iluminación comienza en lo más cercano y sencillo: sentir la vida que palpita en nuestro interior, aquí y ahora. Capítulo 7. Puertas de acceso al no manifestado. Eckhart Tolle nos explica que además del mundo de las formas, lo visible, lo tangible, lo que percibimos con los sentidos, existe otra dimensión, el no manifestado. Este es el reino del silencio absoluto, la fuente de toda vida, lo eterno que está más allá del tiempo y el espacio. Aunque parece un concepto abstracto, es posible experimentarlo directamente a través de ciertas puertas de acceso. El no manifestado es aquello que las tradiciones espirituales han llamado de diversas formas: el Tao, el Nirvana, el reino de los cielos, la vacuidad, Dios. No importa el nombre, lo esencial es comprender que esta dimensión invisible es nuestra verdadera esencia. Al acceder a ella, sentimos una paz profunda y un contacto directo con lo divino. Tolle aclara que no se trata de huir del mundo de las formas, sino de reconocer que todo surge de esa fuente. Vivir conectados al no manifestado nos permite habitar el mundo con ligereza, sin apegos ni miedos, porque sabemos que en lo esencial nunca podemos perder nada. El no manifestado no puede ser comprendido por la mente, pero sí experimentado cuando se trasciende el pensamiento. Eckhart Tolle.
Las puertas de acceso al no manifestado son experiencias o prácticas que nos llevan más allá de la mente y nos conectan con el silencio interior. Entre ellas, Tolle menciona: el silencio. Cuando la mente se aquieta, el silencio se convierte en una presencia viva. Ese silencio no es vacío, es plenitud. La quietud, de tener la necesidad de hacer o resolver y simplemente ser. En la quietud aparece lo eterno. El cuerpo interior, sentir la energía vital en nuestro interior nos abre a la dimensión más profunda del ser. La entrega total a la hora, aceptar completamente lo que es, sin resistencia, nos conecta con la paz que trasciende toda forma. La muerte consciente, contemplar la impermanencia de todo lo que existe nos abre a lo que no puede morir. Cuando atravesamos estas puertas, experimentamos un estado de conciencia en el que ya no necesitamos nada para sentirnos completos. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota de lo eterno. Un ejemplo cotidiano: en medio de un día caótico, si cierras los ojos y entras en el silencio interior, aunque sea unos segundos, esa pausa te conecta con el no manifestado. Nada cambia afuera, pero tú cambias por dentro. El no manifestado es la vida en su estado puro, más allá de nacimiento y muerte. Eckhart Tolle. Ejercicios prácticos. Practicar el silencio. Dedica unos minutos diarios a simplemente estar en silencio, sin música ni estímulos. Siente la presencia que emerge. Observar la quietud. Mira un árbol, una montaña o el cielo nocturno. Nota la quietud que emana de ellos y entra en resonancia con esa paz. Entrega radical ante una situación difícil. Respira y di: acepto totalmente lo que es. Observa cómo la resistencia se disuelve y aparece una calma profunda. Reflexión espiritual. Este capítulo nos recuerda que no somos solo formas en el mundo material, sino expresiones de algo eterno. Al abrir las puertas hacia el no manifestado, dejamos de identificarnos con lo transitorio y nos enraizamos en lo imperecedero. La verdadera espiritualidad no consiste en huir de la vida, sino en vivirla desde el contacto con esa dimensión eterna. Cuando tocamos el no manifestado, comprendemos que no hay nada que temer, porque lo que somos en esencia jamás puede morir. Cada puerta hacia el no manifestado es un recordatorio de tu verdadera naturaleza eterna. Eckhart Tolle. Así, Tolle nos invita a reconocer que más allá de todo lo que cambia, existe una paz que permanece. Y esa paz está disponible ahora mismo, dentro de ti. Capítulo 8. Relaciones iluminadas. Eckhart Tolle nos enseña que las relaciones son uno de los campos más poderosos para la transformación espiritual. El ego, cuando domina, convierte las relaciones en escenarios de apego, dependencia, conflicto y dolor. Nos unimos buscando que el otro nos complete, esperando que cure nuestras heridas y nos dé lo que creemos que nos falta. Sin embargo, esa búsqueda desde la carencia genera inevitablemente frustración. El ego ve a la pareja como una fuente de satisfacción, al mismo tiempo, como una amenaza para su identidad. Por eso, en muchas relaciones hay un ciclo de atracción y rechazo. Primero idealizamos al otro, luego lo culpamos cuando no llena nuestras expectativas. Este patrón genera lo que Tolle llama relaciones de amor/odio, en las que se mezclan momentos de placer con momentos de sufrimiento. La salida de este círculo está en llevar la conciencia al vínculo. Una relación iluminada no se basa en la necesidad ni en el apego, sino en la presencia compartida. Cuando dos personas se relacionan desde el ahora, el otro deja de ser un medio para llenar vacíos y se convierte en un espejo que refleja nuestra propia conciencia. Toda adicción surge de la falta de estar en el presente. Las relaciones no son excepción. Eckhart Tolle. Una relación iluminada surge cuando dejamos de usar al otro como un parche para nuestro dolor interno. En lugar de exigir que el otro nos dé felicidad, reconocemos que esa plenitud ya existe dentro de nosotros cuando estamos presentes. Así, la relación se convierte en una oportunidad de crecer juntos en conciencia. Tolle señala que los conflictos en las relaciones son inevitables cuando dos egos interactúan. Pero si uno de los dos permanece consciente, el ciclo puede romperse. En lugar de reaccionar automáticamente, la presencia nos permite observar el conflicto sin identificarnos con él. Desde ahí, el amor verdadero, que no depende de condiciones, puede florecer. También nos invita a ver en el otro un maestro espiritual. Cada vez que alguien nos molesta,
despierta en nosotros una herida no resuelta. En lugar de culpar, podemos usar ese momento para mirar hacia adentro y sanar. Así, las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un camino hacia la iluminación. Ejemplo, cuando tu pareja dice algo que hiere tu orgullo, el ego reacciona con ira. Pero si observas esa emoción sin dejarte arrastrar, puedes reconocer que no eres esa reacción. En ese instante, el conflicto se disuelve y aparece la comprensión. Si no aceptas al otro tal como es, en ese momento no estás en el ahora. Eckhart Tolle. Ejercicios prácticos. Escucha consciente cuando hables con tu pareja o un ser querido, escucha sin preparar la respuesta, sin juzgar. Quédate totalmente presente en su voz y su energía. Observar las reacciones ante un conflicto, haz una pausa y observa qué surge en ti: ira, miedo, orgullo. Reconoce esas emociones como energía pasajera. Compartir presencia dedica momentos a estar juntos en silencio, sin necesidad de hablar ni hacer nada. Solo estar presentes, sintiendo la conexión. Reflexión espiritual. Las relaciones iluminadas no eliminan las diferencias ni los desafíos, pero los transforman en oportunidades para despertar. En lugar de buscar la felicidad en el otro, aprendemos a compartir la plenitud que ya somos. Y en esa plenitud compartida, el amor deja de ser un sentimiento cambiante y se convierte en un estado de ser. Este capítulo nos recuerda que la verdadera unión no ocurre en la mente ni en las expectativas, sino en la conciencia compartida. Dos seres presentes crean un espacio donde el amor fluye sin condiciones, donde cada mirada y cada gesto son sagrados. El amor verdadero no se encuentra en el tiempo, se encuentra en el ahora. Eckhart Tolle. Así, Tolle nos muestra que las relaciones iluminadas son posibles cuando permitimos que el ahora sea el fundamento del vínculo. Capítulo 9. Más allá de la felicidad y la infelicidad, la paz. En este capítulo, Eckhart Tolle nos invita a trascender la búsqueda incesante de la felicidad. La mayoría de las personas viven persiguiéndola como si fuera un estado permanente que se alcanzará algún día, mientras luchan para evitar la infelicidad. Sin embargo, Tolle nos enseña que tanto la felicidad como la infelicidad son estados pasajeros, condicionados por circunstancias externas y por la interpretación que hace la mente. La felicidad, cuando depende de factores externos, un logro, una relación, un reconocimiento, es frágil y fácilmente reemplazada por su opuesto. Basta con que esas circunstancias cambien para que aparezca la infelicidad. La vida, por naturaleza, es dual: todo lo que nace muere, todo lo que comienza termina, toda alegría viene acompañada de pérdidas y retos. Pretender estar siempre feliz es luchar contra la misma esencia de la existencia. Lo que está más allá de estos opuestos es un estado más profundo, la paz interior. Esta paz no depende de lo que sucede afuera, porque surge de estar plenamente en el ahora. No está sujeta a las oscilaciones de la mente, sino que se enraiza en el ser. Al habitar la paz, podemos experimentar felicidad sin aferrarnos a ella y atravesar la infelicidad sin ser destruidos. La felicidad depende de las circunstancias, la paz interior no. Eckhart Tolle. La paz de la que habla Tolle es un estado de aceptación radical. Significa decir sí al momento presente, aunque no sea el que deseamos. Cuando dejamos de resistir lo que es, surge un espacio de calma que no depende de condiciones externas. Esa paz es lo que somos en esencia, y siempre está disponible, aunque la mente trate de ocultarla. Un ejemplo: alguien pierde su empleo y automáticamente la mente crea sufrimiento, miedo al futuro, culpa por decisiones pasadas, resentimiento hacia otros. Pero si la persona logra estar presente, puede reconocer que, en este momento, está vivo, respira, y aún puede actuar. Esa aceptación abre la puerta a la paz, incluso en medio de la dificultad. Esta paz también nos permite vivir con mayor compasión. Al dejar de estar atrapados en la búsqueda egoísta de la felicidad, podemos abrirnos al dolor de otros sin que nos destruya. Nos volvemos un refugio de calma para quienes nos rodean. Tolle explica que, cuando conectamos con esta paz, empezamos a experimentar una nueva libertad. Ya no estamos a merced de los altibajos emocionales, sino que podemos observarlos con serenidad, sabiendo que lo que somos en lo profundo permanece intacto. La aceptación de lo que es, libera inmediatamente del dominio de la mente. Eckhart Tolle. Ejercicios prácticos.
Aceptar lo que surge la próxima vez que algo no deseado ocurra, respira y di internamente, esto también es parte del momento presente. Observar las emociones, nota cuando te sientas feliz o infeliz. Reconoce esos estados como fenómenos pasajeros, sin aferrarte ni resistirte. Descansar en la paz, dedica unos minutos al día a cerrar los ojos y sentir el espacio de calma que ya existe dentro de ti, más allá de cualquier emoción. Reflexión espiritual. Este capítulo nos revela una verdad profunda: la felicidad no es el objetivo final, sino un visitante transitorio. La verdadera meta del despertar espiritual es habitar la paz, que es el estado natural del ser. Cuando vivimos desde esa paz, podemos fluir con los cambios de la vida sin perder el centro. La enseñanza de Tolle es clara: no busques la felicidad, busca la paz. Porque cuando la paz es tu base, la felicidad puede venir y disfrutarse, y la infelicidad puede pasar sin derrumbarte. La paz que sobrepasa todo entendimiento llega cuando te alineas con el ahora. Eckhart Tolle. Así, aprendemos que más allá de la dualidad felicidad e infelicidad existe un estado eterno que nos sostiene, la paz del ser. Capítulo 10. El sentido y la plenitud de ser. En este último capítulo, Eckhart Tolle nos revela que la búsqueda de sentido ha acompañado al ser humano desde siempre. Nos preguntamos, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? La mente busca respuestas en logros, metas, ideologías, religiones o filosofías. Pero Tolle nos dice que todo ese esfuerzo parte de una confusión: el verdadero sentido de la vida no puede encontrarse en el futuro ni en ninguna construcción mental, porque el sentido solo puede experimentarse en el ahora. El propósito más profundo no está en hacer, sino en ser. Cuando habitamos el presente, dejamos de perseguir un objetivo externo para sentirnos plenos y descubrimos que la plenitud ya está en nuestro interior. Esa plenitud es el contacto con la esencia misma de la vida, con lo divino que fluye a través de nosotros. Tolle explica que cada acción, cuando surge desde la presencia, se llena de significado. No importa si es algo grande o pequeño: cocinar, hablar con alguien, trabajar. Cuando lo hacemos desde el ser, con total atención, se convierte en una expresión del propósito verdadero. Tu propósito principal es estar aquí, plenamente, en todo lo que hagas. Eckhart Tolle. El ego siempre busca propósitos grandiosos y externos. Cuando alcance este éxito, entonces mi vida tendrá sentido. Pero incluso si logramos esas metas, el vacío regresa, porque ninguna forma puede satisfacer al ser. La plenitud no está en el resultado, sino en la conciencia con la que vivimos cada momento. Tolle distingue entre un propósito externo y un propósito interno. El propósito externo se relaciona con metas y logros en el mundo, y es válido, pero siempre es temporal. El propósito interno, en cambio, es eterno, consiste en despertar a la conciencia y vivir en el ahora. Cuando nos alineamos con el propósito interno, cualquier propósito externo se convierte en un medio para la expansión de la conciencia. Un ejemplo: una persona puede ser maestro, médico o artista. Ese es su propósito externo. Pero si realiza esa labor desde la presencia, sin identificarse con el ego, su verdadera misión se cumple: expandir la conciencia a través de su vida cotidiana. El propósito de tu vida no es lo que haces, sino lo que eres en lo que haces. Eckhart Tolle. Ejercicios prácticos. Dar sentido al instante. Pregúntate en cada acción: ¿estoy presente en lo que hago ahora? Esa atención convierte lo ordinario en sagrado. Propósito interior. Recuerda cada mañana: mi propósito principal hoy es estar consciente, aquí y ahora. Observar el ego en la búsqueda. Nota cada vez que tu mente diga: cuando logre esto, entonces seré feliz. Reconócelo como una ilusión y vuelve al presente. Reflexión espiritual. El sentido de la vida no es algo que deba encontrarse en algún futuro distante, sino que está disponible en este mismo instante, en la simple experiencia de ser. Cuando dejamos de buscar afuera y habitamos el presente, descubrimos que ya somos completos. Esa plenitud no depende de logros, títulos o posesiones, sino de la conciencia despierta. El propósito verdadero de cada ser humano es el mismo: recordar quién es realmente, más allá de la mente y del ego. Cuando vivimos desde ese estado de ser, nuestras acciones se convierten en expresiones del amor, la paz y la conciencia que somos en esencia.
La plenitud de la vida solo puede encontrarse en el ahora. Eckhart Tolle. Así cierra El poder del ahora, con la certeza de que el sentido no se busca, se vive. Y ese vivir ocurre aquí, en el eterno presente. Resumen general. El poder del ahora de Eckhart Tolle es una invitación a despertar del sueño de la mente y del ego. El autor nos recuerda que el sufrimiento humano surge cuando nos identificamos con pensamientos del pasado y proyecciones del futuro, olvidando que la vida solo ocurre en el presente. Cada capítulo nos guió a través de un camino profundo: reconocer que no somos la mente, comprender que la conciencia nos libera del dolor, aprender a habitar el instante con plenitud, descubrir el cuerpo interior como ancla, abrirnos al no manifestado, iluminar nuestras relaciones y trascender la dualidad de felicidad e infelicidad hasta llegar a la paz y la plenitud de ser. El mensaje central es claro y revolucionario: la vida es ahora, y el despertar espiritual ocurre solo en el presente. No necesitamos esperar un futuro mejor para sentirnos completos, ya lo somos en esencia. Cuando habitamos el ahora, la paz se convierte en nuestro estado natural y la vida cotidiana se transforma en un espacio sagrado. Frases clave del libro. El momento presente es todo lo que tienes. Haz del ahora el centro de tu vida. La mente es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Acepta el momento presente como si lo hubieras elegido. Donde quiera que estés, estate allí por completo. La plenitud de la vida solo puede encontrarse en el ahora. Reflexión espiritual final. La verdadera revolución no está afuera, sino adentro. Despertar al poder del ahora es recordar que somos conciencia eterna habitando un cuerpo temporal. Es darnos cuenta de que nada externo puede darnos lo que ya somos en esencia. Cada respiración, cada silencio, cada mirada puede ser una puerta hacia esa paz infinita que trasciende toda circunstancia. Este libro no es solo un texto para leer, sino un manual de práctica espiritual. Cada página nos recuerda que el único lugar donde podemos experimentar lo divino es aquí y ahora. Y que el propósito de la vida no es otro que ser, plenamente, en cada instante. Alma luminosa que escuchas estas palabras, no postergues tu despertar. No esperes al futuro para vivir, porque la vida ya está aquí, en este mismo instante. Respira profundamente, siente tu cuerpo interior y abre tu conciencia al ahora. Si estas enseñanzas resonaron contigo, te invito a practicar hoy mismo un instante de presencia total. Observa tu respiración, siente la quietud dentro de ti y reconoce que eres más que tus pensamientos. Esa experiencia sencilla puede transformar tu vida. Comparte este mensaje, porque todos necesitamos recordar que la paz está disponible en este preciso momento. Y no olvides suscribirte a este canal, para que sigamos juntos este viaje de despertar y conciencia. Porque la eternidad no está en el tiempo, está en el ahora.